Bienvenidos, continuamos con nuestra programación de Construtec Week, esta primera edición que estamos haciendo para el cierre de este año 2020. Y es un gran gusto para mí darle la bienvenida a Ryan Fine, director y fundador de Innovation Experience. Innovation Experience, ahora él nos va a contar mucho mejor, pero es una organización que tiene una estrecha relación con todo lo que es el ecosistema innovador de Israel, de lo que nos va a estar hablando en el día de hoy. Y también comentarles que estamos haciendo en conjunto TopTech Latam con Innovation Experience un tour de Construtec a Israel para el mes de agosto del 2021. Sin duda una experiencia única donde vamos a poder conocer desde adentro el ecosistema innovador relacionado a la construcción tecnológica. Realmente es apasionante todo lo que pasa en Israel, conectado a la tecnología. Es uno de los hubs más fuertes del mundo en cuanto a tecnología. Bienvenido, ¿cómo estás, Ryan? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Andrea? ¿Todo Muy bien, súper bien, súper bien. Muchas gracias por estar acá, muy ansiosos de estar escuchando tu presentación para entender lo que pasa en Israel. Realmente yo cuando escuché la primera vez esta presentación me impactó, no sabía cómo funcionaba el ecosistema, así que te dejo tu espacio para que puedas hacer la presentación y compartirnos toda la información. Muchas gracias, Andrea. Muchas gracias a ProTech Latam por la invitación también. Bueno, vamos a tratar de en unos pocos minutos contar un poco el contexto de lo que está pasando en Israel como Startup Nation. Primero me presento, de vuelta soy Ryan, fundador de Innovation Experience. Durante los últimos 5 años llevamos a cientos, miles de emprendedores de toda América Latina a poder conocer un poco qué es lo que está sucediendo en materia de innovación en Israel, y también a gerentes de las empresas más conocidas de toda la región, instituciones, universidades, cámaras empresariales, pero probablemente muchos de ustedes no conocían justamente toda esta faceta de innovación de Israel. Y se preguntan por qué tantos empresarios viajan a conocer este ecosistema. Probablemente muchos de ustedes asocien Israel con un país desértico, un país que queda en Medio Oriente, que lamentablemente no tiene muy buena relación con sus países vecinos, o sea, tiene conflictos bélicos, es un país que desafortunadamente no cuenta con recursos naturales tampoco, o sea, es un país que tiene mucha escasez de agua, que tiene una extensión de territorio muy chica. Para dar un contexto, es similar al tamaño de la provincia de Tucumán, realmente muy, muy chiquito, un país muy joven también, con solo 71 años, y obviamente que con todo este contexto geopolítico y con todas las amenazas que Israel tiene, logró convertirse en una potencia tecnológica y logró tomar todas estas adversidades como oportunidades para poder justamente crear tecnología de vanguardia, y no solo eso, sino que también poder exportar su tecnología y beneficiar de esta manera al mundo entero. Israel, de hecho, en el ADN, en la filosofía de las compañías que se crean, tiene mucho los ojos muy puestos en generar compañías que tengan un impacto social también en el mundo entero. Podemos ver hoy Israel, lejos de ese desierto que habíamos visto en la filmina anterior, como un lugar súper desarrollado, con un montón de compañías, edificios, un montón de riqueza también, y con los inventos más increíbles del mundo. Acá seleccionamos algunos que justamente nos gustan porque transmiten un poco esta ideología de lo que les estaba contando antes, de esta justamente visión de los emprendedores israelíes de poder crear compañías que tengan un impacto positivo en el mundo. Entonces vemos casos como por ejemplo el riego por goteo, que es un invento israelí a cargo de una compañía que se llama Netafim, que tiene operaciones a nivel global. Vemos la tecnología de sustentabilidad con los paneles solares, también, que es un referente en términos de energías renovables. Vemos la Pilcam, que es una pequeña pildorita que uno se traga, que con tecnología del ejército lograron incorporarle cámaras y poder dirigir la ubicación de la píldora en el cuerpo de las personas,
con el objetivo de poder reemplazar una colonoscopía. O sea, realmente un montón de inventos que buscan tener un impacto a nivel global y mejorar la calidad de vida de las personas. Ahora, un poco del contexto de lo que es Israel hoy. Tel Aviv es la segunda ciudad más innovadora del mundo después de Silicon Valley. Yo creo que si nosotros lo ponemos en términos de país, Israel sin lugar a dudas es el país más innovador del mundo. Tiene una población realmente muy, muy chica en cantidad de habitantes, son nada más que 8 millones de habitantes, y de esta manera Israel logró ubicarse tercero en cantidad de compañías cotizando en Nasdaq después de Estados Unidos y de China, pero esto es en términos también absolutos. Si nosotros lo pondríamos en términos relativos, de acuerdo a la cantidad de habitantes, sería muchísimo más, o sea, sería el primero, pero por lejos. El país que tiene la mayor cantidad de científicos e ingenieros per cápita en el mundo, y todo esto, sin lugar a dudas, termina generando que el ecosistema de innovación trabaje para que se desarrollen un montón de estas compañías, haciendo Israel el país número 1 en cantidad de startups per cápita en el mundo. ¿Okay? El otro día leía un artículo justamente que decía que 1 de cada 2.000 personas es un emprendedor con una compañía, es un número realmente muy, muy impresionante. Pero no solo eso, sino que no únicamente los emprendedores crean compañías, sino que, como podemos ver, las compañías más grandes e importantes del mundo deciden instalarse en Israel con sus centros de investigación y desarrollo justamente para poder crear estas tecnologías que después terminan adoptando para sus operaciones globales. Y lo podemos ver en un montón de industrias, en industrias que son tecnológicas, en industrias que son más vinculadas con el retail, en el e-commerce, en la construcción. Realmente lo que se ve es que las grandes empresas van a Israel a buscar este talento de estos jóvenes que después son los inventores de estos grandes cambios y estas tecnologías que terminan aplicando. Esta filmina me parece que es importante porque ilustra un poco lo que sucede en una semana en el ecosistema emprendedor israelí. Vemos que hay un montón de startups que generan fondeo para poder desarrollar sus ideas, que después son adquiridas por compañías mucho más grandes que terminan comprando estas tecnologías porque entienden que les es más fácil comprar las empresas que ponerse ellos mismos a desarrollar las tecnologías, y generan números que son totalmente asombrosos. O sea, este es un número que está súper desactualizado, el que vemos en pantalla, que dice 140 millones de dólares, 770, en una semana 910. Hoy se cuadriplicaron estos números, podemos ver abajo que en el 2018 ya las compañías recaudaron más de 6.4 billones de dólares. Y lo que es asombroso también es que en Israel hay un proceso de convertirse de lo que es la Startup Nation a la Scale-Up Nation. Y lo voy a explicar brevemente. Justamente lo que identificaron es que el israelí es un excelente creador de compañías y de tecnologías, pero muchas veces no es el mejor gestionándolas, ¿no? Seguramente si hablamos de ejecutivos como por ejemplo Harvard o Yale o Wharton, seguramente tengan muchísimas más capacidades de management para poder hacer funcionar estas compañías. Entonces, dentro del ADN del emprendedor israelí, lo que busca es crear la compañía, venderla, crear otra, venderla y estar constantemente en esta rueda, por lo que podemos ver casos de emprendedores que crearon una, la vendieron 2, hasta 3, 4 compañías por miles de millones de dólares. Hoy la política de gobierno es decir, tratemos de capacitar a los gerentes, a la población, a un término que puedan hacer crecer mucho más estas empresas y no las vendamos en una etapa tan temprana, porque esto va a generar más puestos de trabajo, va a generar mayor riqueza y mayor innovación que se va a volcar también en toda la población local. Ese es un poco el estatus hoy de convertirse de la Startup Nation a la Scale-Up Nation. Ahora, seguramente muchos se estarán preguntando por qué, ¿no? ¿Cómo hizo Israel para en solo 72
2 años lograr ubicarse en este lugar. Vamos a tratar en estos pocos minutos de charlarlo, pero obviamente cuando estemos en Israel vamos a entenderlo mucho mejor, pero vamos a hacer el intento. Le voy a contar una historia que me parece que es muy representativa, y es la historia del doctor Amnon Yashua, que es quien ven acá en la foto. Él nace en una ciudad al sur de Israel que se llama Beersheba, una ciudad prácticamente desértica, rodeada por desierto, un lugar donde uno en general no quisiera vivir, o por lo menos eso pasaba antes. Él, cuando termina el colegio secundario, rinde un examen y lo admiten en una unidad del ejército que se llama la 8200, en donde le dan una tarea que es la de investigar cuál es la posición de los países, de los submarinos, de los países vecinos, por cuestiones de defensa, ¿no? Para poder defenderse ante cualquier problema. Él, la verdad que empieza a aprender sobre velocidad de onda, frecuencia de radio, un tema que le apasiona mucho. Entonces, cuando él termina con el servicio militar, decide especializarse en la Universidad Hebrea de Jerusalén sobre estos temas. Y en un determinado momento, él presenta un paper en la universidad que es súper bien reconocido por las instituciones académicas, o sea, científicas. Dicen, esto es algo que tiene mucho valor, y en la Universidad Hebrea de Jerusalén en todas las universidades, hay una oficina que se encarga justamente de ayudar a estos científicos a convertir las investigaciones que están realizando en productos o compañías que puedan afectar positivamente la calidad de vida de las personas. Entonces, lo llaman, empiezan a probar, a ver con la tecnología de crear una compañía, licencian ellos en verdad la tecnología, prueban de una manera, no les va bien, prueban de otra, hasta que en un momento dan con la tecnología que es utilizada hoy en día para la conducción de autos autónomos. Ellos crean una compañía que se llama Mobileye, que es totalmente revolucionaria, es la que se va a utilizar para los autos para que no necesiten del conductor. Y increíblemente, el año pasado, hace 2 años, Intel compra Mobileye por 15.3 billones de dólares, constituyendo lo que fue el exit, o sea, la venta de una compañía más importante en la historia de Israel. Y un poco volviendo a lo que les contaba antes, el doctor Amnon Yashua, no se relajó, a él lo nombraron vicepresidente de operaciones de Intel. Igualmente decidió ir por la creación de su segunda compañía, que se llama Orcam. Pueden ver ahí en pantalla la camarita en el lente, que justamente lo que hace es utilizar la misma tecnología de reconocimiento visual para mejorar la calidad de vida de las personas que tienen discapacidad visual. Entonces ponen esta camarita en el anteojo y ellos agarran una hoja de papel impresa, apretan el contenido del papel, o sea, nada tecnológico, y automáticamente la cámara reconoce el contenido y empieza a leerle a la persona qué es lo que dice. Entonces, le ayuda muchísimo con los quehaceres diarios, o sea, y mismo también tiene otras funcionalidades que son increíbles. Por ejemplo, si yo grabo la cara de Andrea en el dispositivo y voy caminando por la calle y me la cruzo, me dice que me estoy cruzando con Andrea para no pasar vergüenza. Realmente un dispositivo que ya está siendo utilizado a nivel global y que la compañía en sí mismo vale más de $1.000 millones. O sea, un caso muy interesante que verdaderamente a lo que nosotros nos gusta resaltar es un poco la cuestión del ecosistema, que es algo en lo que nos vamos a adentrar en las próximas diapositivas. La ciudad de Beersheba, yo les dije que era una ciudad al borde del desierto en la cual uno no quería vivir. Eso cambió totalmente, y acá hubo un trabajo de un proyecto público-privado donde cada uno aportó para que este proyecto pueda prosperar. El gobierno decidió conectar a la ciudad de Beersheba con un tren en el cual podés estar en el centro del país en 1 hora.
decidieron mudar la unidad del ejército, 8200, justamente la unidad de inteligencia, para que los jóvenes más brillantes puedan ir a esta ciudad, y después mudaron también la universidad de Beersheba para que cuando ellos terminen en el ejército, que es más o menos la primera carrera de grado, porque lo que aprenden es increíble, ellos sigan especializándose en la universidad y cuando terminan con sus títulos, ahí sí las empresas más importantes del mundo los contratan justamente para poder aprovechar este capital humano y este conocimiento que ellos tienen para ofrecer. ¿Okay? O sea, vemos cómo el sector privado, el sector educativo, el gobierno con el ejército lograron generar un proyecto a largo plazo para poder generar las condiciones necesarias para crear este ecosistema de innovación. Y quiero decirles que yo tomo Beersheba como un ejemplo, como un caso, pero está lejos de ser el lugar más innovador de Israel. O sea, si hablamos de innovación, seguramente la gente lo primero que piensa es Tel Aviv, es Jerusalén. Pero bueno, lo que trae también es esperanzas para saber que esto, de alguna manera, puede ser replicado también en otros lugares del mundo. Ahora, les hablé del ecosistema y quiero adentrarme acá porque me parece que es la clave un poco del éxito de Israel. Y acá lo que vemos es los distintos actores, empezando por el sistema educativo. Israel invierte muchísimo dinero en lo que es I+D, es el país que más invierte per cápita del mundo en I+D. Y lo vemos con que tiene la mayor tasa de graduados universitarios del mundo, después de Canadá. Acá hay un error en la filmina, es el segundo, después de Canadá. Israel es el primero, sí es el que tiene la mayor cantidad de ingenieros y científicos per cápita. Mucho vínculo a esto que comentaba de la transferencia tecnológica, y principalmente algo que a veces en América Latina nos cuesta ver y que tenemos que trabajar, que es que el empresario es puesto en un lugar donde se entiende que contribuye al desarrollo económico del lugar y se lo trata de apoyar. Muchas veces en América Latina corremos con el desafío que el empresario a veces es puesto en un lugar de el malo de la película. Esto es algo que desde muy chiquitos se educa, que también generar negocios y poder contribuir a la sociedad desde el lado de los negocios es algo positivo. El gobierno, obviamente, con beneficios impositivos y fiscales, después voy a contar una historia con respecto a eso. El ejército, que es la incubadora tecnológica que después termina impactando en el desarrollo de los negocios, así como les conté del caso de la PILCAM, que justamente ellos lo que hicieron fue, utilizaron la tecnología que utiliza el ejército para poder interceptar los misiles de los países enemigos en el aire, para poder teledirigir a la píldora en el cuerpo de la persona. O sea, es algo que surge directamente desde el ejército. Y además de lo que es la incubación de ideas y de tecnologías, todas las cuestiones también, podríamos decir, más soft en las capacidades de liderazgo y culturalmente cómo termina impactando. Porque, por ejemplo, van a ver que el israelí es muy tajles. Traduzco que es tajles, es muy directo, o sea, va al grano. A la hora de hacer negocios, el israelí va al grano. Vos cuando tenés una reunión no tiene el small talk que estamos acostumbrados en América Latina, se centra más en el objetivo que tiene de la reunión y después sí, es muy amistoso y después probablemente termine invitándote a su casa o charlando, pero cuando es términos de negocios, va al grano. Después, por otro lado, otro concepto es el de Chutzpah, que lo vemos acá en Mentalidad y Cultura, que justamente no tiene miedo a desafiar a la autoridad. El israelí es un poco irreverente y surge también del ejército, y lo voy a poner en contexto. Imagínense un joven que tiene 18 y 19 años y está en una batalla en el ejército. Probablemente por la cabeza lo que se le vengan son un montón de cosas bastante complicadas, ¿no? De su futuro, de la situación en la que está, lamentablemente. Él termina el ejército y le toca a la hora de incubarse y crear una compañía.
y tiene que enfrentarse a un inversor y conseguir, por ejemplo, $500.000 para desarrollar su proyecto. Este joven estuvo en situaciones mucho más complicadas en su vida, en donde verdaderamente lo que había en juego era su vida, básicamente. Entonces, esta educación también y haber vivido todas estas experiencias hace que sea mucho más adverso al riesgo, que no tenga miedo de tomar decisiones, de poder desafiar a la autoridad y de poder cumplir con los objetivos que se plantean. Después el ejército también funciona como un espacio de networking y de relacionamiento. Justamente lo que es increíble es que juntan a jóvenes de distintos lugares del país, los capacitan, entonces eso ya hace que todos tengan un nivel similar, y si en el mundo estamos acostumbrados a decir que los grados de separación entre las personas son de 7, o sea que yo, si conozco a Andrea, que Andrea conoce a otra persona, puedo llegar a cualquier persona en el mundo. En Israel el grado de separación es de 3, ¿ok? O sea, con 3 personas puedo llegar a cualquiera. Entonces, es muy fácil de poder tener referencias y de poder también entender cuáles son las personas que pueden cumplir con determinado rol. Ahora, les dije al principio que Israel es un país muy chico, 8 millones de habitantes, un poquito más, casi 9. Y lo que tiene como desafío es que no tiene un mercado interno lo suficientemente establecido como para poder vender sus productos. Tienen el desafío que no pueden vender por tierra tampoco a los países vecinos por la situación en la que se encuentran. Entonces tienen que crear tecnologías y productos que puedan ser vendidos a nivel global. Entonces, ellos desde la concepción de los proyectos piensan en cómo poder probar en Israel, validar los modelos de negocio, fallar en Israel y después utilizar justamente todos estos aprendizajes para poder crear compañías que sean globales y que puedan afectar primero el mercado americano, después también a América Latina, Asia, Europa, y ellos desde la concepción lo ven de esta manera. Un país que a su vez tiene la ventaja que está conformado por inmigrantes, entonces esto les da muchísimo acceso a redes de contacto y a conocer también los mercados en los cuales ellos después comercializan la tecnología. O sea, es muy normal que uno, cuando arranca una compañía en Israel, el primer equipo de trabajo ves que hay un americano, un italiano, un argentino, hay un montón de argentinos, y justamente ellos lo que después hacen es, con sus redes de contacto, poder comercializar todas estas tecnologías y llegar al mundo entero. Ahora, todo esto que les cuento no podría funcionar si no está también apoyado por un ecosistema de inversores muy fuerte. Y esto es algo que también hay que destacar y es algo en lo que muchas veces tenemos carencia en América Latina. Es fundamental que exista inversión para poder hacer estos desarrollos tecnológicos. Quiero contarles brevemente un poco cómo surge todo esto a nivel gobierno. Israel, fines de los años 80, se encontraba en una situación económica muy, muy complicada. Había hiperinflación, estaba realmente todo muy mal. Y tomaron una decisión que fue la de, en lugar de ser ellos, como gobierno, los que seleccionan emprendedores para darles inversión, que eso es una práctica que se utiliza mucho en América Latina, ellos decidieron coinvertir con los fondos de inversión privados. Entonces, les dieron dinero a estos fondos de inversión para que, a su vez, ellos inviertan parte de su capital privado y puedan juntos seleccionar a las empresas más relevantes para poder generar después las tecnologías que son vendidas. Y esto es un mecanismo que fue copiado por un montón de gobiernos a nivel global. De hecho, nosotros llevamos también al gobierno de la ciudad para que pueda aprender sobre esta metodología. Está teniendo muchísimo, muchísimo éxito. Entonces, para no demorarme más acá, simplemente
la importancia del ecosistema y cómo todos los actores trabajan de una manera organizada para poder alcanzar este éxito y esta innovación. Ahora, quiero detenerme un poquito, unos minutos, en lo que es el ecosistema de construcción y de real estate. Israel tiene un montón de compañías que trabajan sobre justamente cómo optimizar y mejorar la construcción. Vemos que hay compañías que trabajan en distintos sectores porque justamente lo que se busca es que se enfoquen en una problemática puntual. Podemos ver cuestiones desde lo que es inspección hasta finanzas en cuanto al desarrollo de las obras, project management, cómo sería el planeamiento, el diseño. Esto pueden ver acá directamente cuáles son las compañías que trabajan en cada una de esas problemáticas, también en todo lo que tiene que ver con la comercialización. Esto que ven acá es un pequeño mapa de lo que es el mundo de la construcción, pero si habláramos de lo que es también todo el mundo del real estate y de las propiedades, hay muchísimas empresas que se están enfocando en esto para generar estas soluciones. Y yo quiero detenerme en contarles brevemente 3 casos. El primero es el de esta compañía Insight, que tuvimos la suerte de visitar en varias oportunidades, y ellos justamente lo que están desarrollando es el mecanismo para poder convertir a las grúas de construcción en grúas autónomas y que no requieran de una persona para poder operarlas. Realmente una compañía que combina tecnologías de vanguardia como machine learning, realidad aumentada, navegación autónoma, para poder tener este objetivo, y se espera que en muy poco tiempo ya las primeras grúas estén operando a nivel global. Así que para tener en cuenta. Otra compañía que me parece muy interesante se llama Bayar. Ellos desarrollaron un sensor que uno lo conecta al celular. Esto es una compañía que ya funciona, se puede comprar este sensor, que ustedes apoyan el sensor en las paredes y en la pantalla del celular pueden ver cuáles son los caños que hay adentro de la pared, por si ustedes tienen que hacer alguna obra, no terminar rompiendo un caño. De vuelta, una tecnología también súper interesante que ellos utilizan para distintos usos. El principal es justamente para el campo de la construcción. Y por último, SiteAware es una compañía que justamente lo que hace es, utilizando distintos drones y tecnología también de reconocimiento de imagen, lo que hace es trabaja con la planificación del constructor para ver que se esté llevando adelante las tareas de acuerdo al plan original. Entonces lo que busca es reducir el riesgo de errores y mejorar muchísimo la productividad, porque en el caso de estar generando un error en la construcción, directamente por el sistema de alarmas avisa y uno puede corregir el problema en tiempo real. También una compañía que ya está funcionando y que tiene muchísimos clientes. Y un poco, después por último, para terminar, justamente volver al caso que conté de la ciudad de Beersheba. Todos los parques tecnológicos que existen justamente con la idea de enfocarse en industrias puntuales. Podemos ver que a lo largo de Israel hay un montón de parques tecnológicos que justamente lo que buscan es juntar a los emprendedores de las industrias para poder desarrollar estas soluciones tecnológicas. Entonces, está muy avanzado en términos de proyectos PPP y justamente está muy bien articulado el trabajo que se realiza entre los distintos actores del ecosistema, como les comentaba antes. Así que bueno, la verdad que fue un poquito rápido, pido perdón por haber hablado un poco apurado, quería transmitirles un poco lo que está pasando en Israel en términos de innovación. Entramos un poquito en términos de construcción, pero estoy seguro que cuando tengamos la oportunidad de compartirlo juntos, conocer las historias de estos emprendedores en primera mano, poder ver las tecnologías, tocarlas, seguro que va a ser una experiencia que los va a ayudar a ustedes a poder abrir la cabeza y, quien dice, también traer algunas de estas tecnologías para poder aplicar después
en sus desarrollos y en sus emprendimientos.